Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, esto es Zona Sobrenatural, yo soy su hermano Juan Malaquías y me acompaña por segunda vez mi hermano Pedro Matos, el pastor, el hermano, el amigo, el colega, el hombre de Dios con un testimonio hoy nos va a marcar y nos va a bendecir de modo muy particular. Mi hermano Pedro, bienvenido Amén, una vez más. amén, amén. Bendiciones nuevamente para esa teleaudiencia, para esa audiencia especial de Zona Sobrenatural aquí en Excelencia Cristiana. Aleluya. Amado, nosotros queremos saber de usted desde muy temprano en su vida, porque yo sé que Dios lo llamó y tengo una idea general de su testimonio, pero el testimonio, su vida, su trayectoria hasta llegar a los caminos del Señor y al ministerio. Amén, mi vida entera es un testimonio, mi vida entera es una experiencia con Dios, mi experiencia con Dios. Yo nací en el sector de Villa Duarte. Nací en el sector de Villa Duarte. Cuando desalojaron frente al Faro, mis padres emigraron hacia el barrio Las Américas, Villas Olímpicas. Le emprestaron un apartamento casi al lado del destacamento que está en la Villa Olímpica. Y de ahí, entonces, ellos vendieron el apartamento que les salió en la Villa Olímpica y se trasladaron hacia el 27 de febrero. En el 27 de febrero, sabe que el 27 de febrero era un barrio que estaba rodeado de Guachupita, Los Guandules, Espaillá, Gualey, Villa María, La Ciénega. Entonces esos barrios estaban alrededor del 27 de febrero. El 27 de febrero, en el tiempo que yo iba creciendo, desde mi niñez a la adolescencia, era un barrio terrible. Entonces, ahí empezó mi vida. Dicen algunos libros de psicología que el hombre es el hombre y el medio en el cual él habita. Entonces, yo era un joven, pertenecía a un hogar, a una familia nuclear, mi padre, mi madre, mis hermanos, pero la sociedad y el medio en el cual me desarrollé me abrazaron a temprana edad. Empecé la calle temprano, yo estudiaba en la escuela La Reforma, que hasta el sol de hoy estoy luchando para conseguir los papeles, porque me hice bachiller a los 18 años y hace ya 30 y pico de años, 37 años, todavía los papeles andan divagando. Fui a La Reforma, ellos me preguntaron, ¿dónde tú estabas todo ese tiempo? Y le conté parte de mi historia, porque pienso estudiar algo, después de viejo pienso estudiar algo a los 50 y tantos años. Entonces empezó mi vida de la calle en ese barrio. Tal vez mis padres, notando que mi vida y el barrio se estaban fundiendo un poco y que me estaba dañando un poco la ignorancia y tal vez la delincuencia, ellos quisieron mudarse del 27 de febrero. Cuando se mudan del 27 de febrero, se mudan hacia Alma Rosa. En Alma Rosa compró mi padre, después que vende en el 27 de febrero, calle 13 con respaldo 8, parte atrás, la Loma del Chivo vivíamos. Cuando compran en Alma Rosa, compraron un terreno privado. Y cuando compraron un terreno privado, fueron desalojados. Nos desalojaron, tumbaron la casa que era de madera y nos dejaron todos los muebles, los ajuares
y la maderita en la calle. Wow. El propietario de aquella casa pues nos desalojó. Entonces mi padre compró un pequeño terreno y fuimos a parar a Maquiteria. Son sectores terribles todos, la Maquiteria, capital Santo sí. Domingo. Saliendo de Guatemala se metieron a Guatapeor. Una frase muy dominicana. Claro. Maquiteria se hizo un barrio tan popular en la delincuencia que se hizo más popular que el barrio que el Capotillo. Uno de los barrios más terribles era el Capotillo y Maquiteria fue un barrio en cuanto a la delincuencia muy famoso. Entonces ahí empecé yo a jugar billar, me hice bachiller, empecé a trabajar a temprana edad, pero desde los 14 años, ya yo en el 27 de febrero estaba consumiendo marihuana. Algunos tigres de ese Dios tiempo mío. tenían como amigo a un primo mío. Ese primo mío fue hacia Venezuela, murió en Venezuela, él y otro hermano. Murieron en Venezuela ambos. La delincuencia lo agarró y allá en Venezuela pues el enemigo lo explotó. Entonces, consumiendo estupefaciente a temprana edad, 14 años, mis padres no lo sabían, creo que tal vez lo notaban, ya jugando juegos de azares como el traidor, el romí, el póker. Por eso mis padres decidieron mudarse de ahí hacia el Mar Rosa, aunque fueron desalojados. Entonces en Maquiteria continuó la mala formación. En Maquiteria entonces me envolví en los billares, aunque era un joven decente, me envolví en los juegos de billares, seguí con los juegos de baraja, me envolví en el juego de tablero por dinero y ahí fui Sí, porque avanzando en lo que era la delincuencia. los juegos a veces la gente no lo ve como vicios, pero son vicios Son vicios. tan fuertes a veces como el uso de Sí, drogas. son vicios, hay una adicción. Así Usted es. se vuelve adicto. Esos jugadores se cambian de ropa, se ponen bonitos, se perfuman y cogen hacia un juego de azar. Yes. Y viven en el juego de azar. Ellos respiran el juego de azar. Hay mujeres que juegan bingo, hay mujeres que juegan baraja, que descuidan a su esposo, descuidan a sus hijos. Yo tenía una amiga y ella me decía a mí que cuando ella jugaba baraja, era de Villa Duarte, que ella amarraba a su hijo con cadena Dios y mío. se iba a jugar. Todo para Entonces, irse a jugar. sí, yo he notado que esas mujeres esas mujeres que juegan juegos de azar hacen lo que sea. Dios Porque es que mío. viven envueltas en juego. Sí, porque una atadura. En y ese una- juego, la ambición por el dinero, porque es egoísmo. Ya. Es egoísmo. Hay personas que tal vez no entienden el vocabulario de nosotros los cristianos, pues porque lo que son juegos, usted querer jugar lotería, usted querer jugar barajo, todos esos juegos conllevan a qué? Hacia el egoísmo, el ego, usted querer lo que el otro tiene. Entonces, Así es. me envolví en esas cuestiones de juegos de azares. ¿Qué pasó? En esos juegos ya, en ese tiempo de los años 70, esos años 80, se metió la fama de los merengueros, de los famosos, y ya los jóvenes de ese tiempo nada más trabajábamos para la vestimenta y para el Kelly, para el cabello con el desrizado y el Kelly, la vestimenta. Entonces ahí, en esa secuencia de estar metido en discoteca, de tener buena pinta, fue abrazando a uno la ambición de querer conseguir. La ambición de querer conseguir. Ya cuando tú trabajas y lo que eres un ayudante, que no seguiste los estudios. Yo empecé a trabajar a los 19 años. Me acuerdo yo que trabajé en Talanquera a los 19 años. También trabajé en el Hotel Embajador a los 20 y tantos años. Entonces combinaba lo que era la corrupción, atracos, robo, también con el trabajo conseguía algo, pero al tener tantos vicios, que ir a una discoteca, que estar metido en los juegos, ya lo que usted conseguía era poco. Wow. Tenía que envolverse en más O corrupción. sea que usted Entonces, trabajaba y delinquía a la y vez. delinquía. Entonces llega porque es que tú eres un consumista. Cuando tú consumes droga, alcohol, mujeres, vicios, corrupciones, juegos, entonces tú tienes que tener mucho dinero. El que trabaja como ayudante, como empleado, no tiene dinero para sufragar tantos gastos. Bueno perfume, buena ropa. Entonces ahí
inquirí en la delincuencia. Ahí entonces empezamos, en Maquiteria había una banda que le llamaban Las Pirañas, era una banda de atracadores. La Piraña, bueno, eran personas que éramos atracadores, pero entre nosotros había como una asociación. Habemos muchos que estamos vivos, algunos somos cristianos, otros lamentablemente murieron en el camino. Nosotros abrazábamos la avenida España desde el puente Juan Carlos hasta la zona de la Marina, hasta llegar a la cabeza del puente Duarte, Las Américas, hasta llegar a Los Pinos, donde salía el hombre del sombrero negro. Dios Le mío. daban una vuelta, era una asociación. Cuando esa asociación de malhechores salía para la calle, teníamos un punto de reunión donde un amigo de nosotros, y ahí el que salía esa noche y traía algo, compartía con el que no tenía. De tal forma que cuando yo me convierto al evangelio, yo le pregunté a mi pastor, pero aquí en la iglesia la gente como que no tiene tanto amor, porque yo pertenecía a una asociación de malhechores y nosotros compartíamos todo lo que teníamos. Wow, oye, qué Y aquí, comparación. y aquí en la iglesia usted se cansa de pedir para ir a la cárcel 20 pesos, 100 pesos, y la gente son pocos los que aportan. Y el pastor se quedaba mirándome así. No, y pensando Como porque- quien dice, claro, sí. Sí. Pero el amor es algo que es un don. La piedad es algo que es un don que Dios lo pone. Por eso cuando la Biblia dice que Dios al que mucho le perdona más ama, Amén. esa es la capacidad del vil y menospreciado. El vil y menospreciado sirve como un canal de bendición, porque el vil y menospreciado lo invertía todo, daba el todo por el todo. Entonces cuando se entrega a Dios, tiene esa capacidad también de entregarse a Dios por completo. Entonces, en esa secuencia, hermano, mi primera cárcel fue en 1989. En 1989 tengo yo un sueño donde veo a mi mamá triste. Yo vivía como un nómada. Nosotros fuimos desalojados nuevamente de Maquiteria y nos mudamos en el kilómetro 15 de las Américas, detrás del barrio de Los Molinos. Eran la persona que invaden, un invasor, invadieron eso por ahí. Mi papá compraron una casita, la cual tuvieron que venderla en esa primera cárcel que yo cogí. Wow. Tuvieron que vender la casa para sacarme a mí de la cárcel. ¿Y cuál es la causa específica por la que va a prisión? ese momento? En esa ocasión yo caí preso por robo. Caí preso por robo. Tuve un sueño donde yo veía a mi madre triste. Wow. Cuando yo veía a mi madre triste, yo pensé en salir a buscar algo de dinero para ir a visitar a la vieja. Vivía como un nómada. Unos cuantos días dormía donde mi abuela, unos cuantos días dormía donde mi abuela de madre, otros cuantos días iba para el 27 de febrero por donde mi abuela de padre, Wow. cuando no iba para el Isabelito y los Mameyes, donde los amigos, cuando no me quedaba, siempre vivía de barrio en barrio. Vivía un nómada. Ya mis padres habían perdido el control. Dios mío. Los vicios y la corrupción habían hecho que mis padres perdieran el control. Los viejos míos sufrían por la ignorancia de un hijo bajo la delincuencia. Dios del Entonces, ese día, cuando tengo ese sueño que veo a mi madre triste, óyeme, habíamos acabado esa madrugada de robarnos una planta de una iglesia. Dios. Y de una iglesia. De una iglesia de los mormones. Dios del cielo. Allá en Villa Duarte teníamos una pequeña banda que le llamaban Los Aéreos. Nos llamaban Los Aéreos porque había uno de nosotros que trabajaba en el muelle. Y como trabajaba en el muelle, todo lo que él vendía se creía que era de aduana. Wow. Pero era mentira. Uno hacía así, robaba, y él entonces era que lo vendía porque él tenía la fama de que trabajaba en el muelle. Entonces, esa banda Los Aéreos, nos habíamos robado una planta, estábamos esperando que vendieran la planta, y yo no esperé hasta que vendieran la planta, sino que salí a arrebatar una cadena. Cuando salí a arrebatar esa cadena, a una señora, pues le di en la Avenida España y la tumbé en un basurero, pero Dios precisamente en ese momento me tenía dos policías. Uno que venía por la derecha y uno que venía a mano izquierda por atrás. Y cuando ellos me vieron que yo cometí la infracción, me cayeron atrás. Yo me sabía todos los callejones de Villa Duarte, y cuando empezamos a correr, hermano, parece que esos policías corrían campo y pista detrás de mí. Y aunque me sabía todos los callejones, Dios me hizo pasar por una experiencia. O sea, mi experiencia. Por eso el título es Mi experiencia con Dios. Aleluya. Me metí a un callejón de salida y ahí me atrapó la policía. Aleluya. En esa ocasión duré
un año de cárcel preso. Los padres míos tuvieron que vender la casa que estaba por allá por el kilómetro 15 de las Américas. El abogado engañó a mis padres con el dinero y yo como quiera tuve que hacer un año de prisión. Dios mío. Salgo de hacer ese año de prisión. En 1989 caí preso, en 1990. Entonces en el 1992, esa primera cárcel lo que fue una escuela. En esa primera cárcel fue una escuela. Aprendí a ser más tigre, aprendí a ser más violento, porque dentro de las cárceles a veces no hay una forma de que el preso pueda regenerarse. Ya en este tiempo sí, hay escuelas vocacionales, los presos hacen muchos cursos. En ese tiempo no había mucha forma del hombre regenerarse dentro de la cárcel. No era correccionar, era más inclinada a aprender lo negativo. Lo Aprender lo negativo, sí, era la cárcel de la fe, en el ensanche de la fe. Entonces de ahí cuando salgo de esa primera cárcel, en el 1992, entonces tuve un pleito en el barrio de los Frailes II. Tuve un pleito, estaba en un prostíbulo. Cuando estaba en el prostíbulo andaba con un policía, nos enfrascamos por una mujer, unos jóvenes que andaban y yo. Peleamos con cuchillos, con machetes, los jóvenes me rompieron el cuchillo, fui a mi casa, busqué un bate con clavo que yo tenía, volví al prostíbulo, encontré a los jóvenes en la calle y con el bate con clavo agredí a alguno de los jóvenes. Dios mío. Cuando agredí a esos jóvenes, salí a correr hacia el 27 de febrero, hacia donde vivía mi abuela, porque me dijeron que el joven se encontraba en condiciones malas. Le había dado, estaba enyesado de los pies a la cabeza. Entonces, cuando salí a correr para el 27 de febrero, en el 27 de febrero, yo huyendo de un caso que era correccional, que podía salir con una fianza porque el joven no murió. Entonces, allá hicieron el allanamiento más grande en el 27 de febrero. Y lo que yo no, la cárcel que no pagué correccional, entonces tuve que pagarla como una cárcel criminal. Wow. En ese allanamiento que hicieron el 27 de febrero, me acuerdo yo ese día mi padre me estaba visitando. Allá había un primo mío que traficaba droga. Yo agarraba la droga que el primo mío traficaba, le quitaba la envoltura, le sacaba algunos pedazos. Entonces así vivía haciendo malabares. Ese día cuando llega mi padre hay un allanamiento. El allanamiento empezó en la Loma del Chivo. Cuando empieza ese allanamiento, le digo a mi padre, no se vaya, estése tranquilo que aquí no hay nada. Yo recogí todo, recogimos la balanza, recogimos los papelitos, la droga la escondimos, pero ¿qué va? El DEA en ese tiempo fue el allanamiento más grande que hicieron el 27 de febrero en la Loma del Chivo. El DEA no andaba buscando por si hallaba algo, sino que andaba con un chivato dentro Wow. de los autos que andaban. Tenía un infiltrado. Tenía un infiltrado, sí. Un cótomo de eso, un vicioso de eso, y el vicioso iba señalando, ese está traficando droga, ese está traficando, ese, y me señaló a mí. Aunque no me agarraron nada, me pusieron una porción de cocaína, y por esa porción de cocaína caí a la cárcel de Najayo, 1992, 1995. Yo creía que había sido un trompo que me había hecho la policía al haberme puesto droga sin encontrarme droga, pero a pesar de que fue un trompo que ella me hizo, también estaba el propósito de Dios. Aleluya, sobre todo. Sobre todas las cosas, porque yo pensaba, yo oí una anécdota. Había una iglesia cerca donde yo recortaba en la cárcel de Najayo, y una anécdota de un pastor que decía que un hombre en una ocasión cayó preso, y el hombre cayó preso por un crimen que él no lo había cometido. Un hombre lo apuñalearon y el hombre fue a sacar el cuchillo que el hombre tenía clavado, y cuando le fue a sacar el cuchillo lo agarró la policía, y cuando la policía lo agarró sacando el cuchillo, el hombre murió y nunca pensaron que él fue a sacar el cuchillo, sino que él se lo enterró. Cayó preso por esa muerte, y dice la historia del predicador que cuando él estaba en la cárcel le oró a Dios y le dijo, pero Señor, yo estoy preso injustamente. Y Dios le dijo, no, es que tú no estás preso por ese crimen. Tú estás preso por el crimen que tú cometiste y nunca pagaste. Él había cometido otro crimen. Así mismo, entonces, yo entendí que me pasó a mí. Yo había agredido a una persona, no pagué por ese acto violento, pero allá entonces, en el 27 de febrero, Dios
usó ese medio Terrible. para que yo pagara lo que había hecho. Terrible. Entonces ahí, en ese proceso, en la cárcel de Najayo también fue otro periodo de crecimiento. En la cárcel de Najayo me envolví en los pleitos, me envolví en la venta ilícita de Berunte. En aquel tiempo le llamaban del de atrás. No tenía mucha posibilidad y esa era la forma de yo subsistir en ese ¿Qué es? tiempo. ¿Un tipo de narcótico, un tipo de droga? Eso, el de atrás es un vino de fruta, a que ahora le llaman, en la sociedad le llaman Berunte. Beunte. Es un vino de fruta que le echan levadura, a veces con azúcar y fruta, y cuando ese vino dura Se un fermenta. tiempo, se fermenta, ese azúcar, pues las frutas le toman el dulce y la vuelven alcohol. Entonces, de esa forma fui creciendo en la delincuencia. Ya en Najayo conocí a un amigo mío que era traficante de droga en Gualey. Éramos amigos, compartíamos en la misma celda, compartíamos en el mismo sitio donde estábamos presos, hicimos una amistad grande y cuando salí en 1995, entonces al mes y medio volví a caer preso. Wow. Una secuencia de Volví a cárcel. caer preso, aunque Dios estaba tratando conmigo, aunque yo estaba leyendo la Biblia. Había leí la comenzado Biblia, ya a leer la Biblia. Había leído la Biblia entera, leí la Biblia entera. Y Dios me hablaba en sueños, me hablaba en revelaciones. Me reveló Dios un árbol alto en el cual yo me subía y empezaba a repartirle comida a la gente. Aleluya. Y yo pensé, digo, voy a ser rico. Cuando pensé voy a ser rico, hermano, después que me convertí fue que entendí el sueño. Santo. Pero yo pensaba que iba a ser grande. Entonces, cuando salgo de Najayo, el amigo mío que traficaba droga, el cual compartíamos en Najayo, estaba en Gualey. Me manda a buscar él. Yo voy allá. Y el amigo entonces traficando droga, me pongo a traficar droga con el amigo. Y va creciendo la delincuencia. Y va creciendo de los atracos al tráfico de drogas, del consumo a atracos al tráfico. Llevaba un crecimiento en la delincuencia. Los vicios, las corrupciones me habían atrapado. Empecé pequeño jugando, fumando, bebiendo y ya era un adicto y un delincuente. Y todo comenzó muy pequeño, con pocas cosas. Desde muy pequeña edad. Pequeñas cosas. Entonces allá en Gualey, cuando estaba en Gualey, el amigo mío traficaba 1 kilo de droga. Él sabía que yo era un hombre guapo. Él me dijo, nada más, tú no vas a estar aquí para vaquear la droga. Desde que llegamos a Gualey, lo que primero que hizo fue enseñarme los callejones. Por aquí se baja hasta la orilla del río. Por este callejón se sale a la 18. Cuando tú cruzas en una llora, sale a los 3 brazos. Aquel lugar le llamaban el Palo de la Garza. Wow. No menciono el nombre de mi amigo porque él está vivo y es un hombre serio y de familia ahora. Abandonó el tráfico, los vicios y ahora es un hombre de trabajo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, en ese tiempo, cuando se traficaba 1 kilo de droga, el amigo mío me daba 15,000 pesos. Si traficaban 2 kilos de droga, me daba 25, 30. Entonces, ahí yo creía que el sueño se había hecho realidad y dije, bueno, me subí en el árbol alto. Porque en ese árbol alto, solamente yo leyendo la Biblia, entendí que Nabucodonosor fue el que se soñó con un árbol alto. Pero que aquel árbol caía, yo no interpreté. Aleluya. Y así mismo, hermano, ese árbol alto tal vez era la delincuencia y yo iba a caer. Ese árbol alto tal vez podía ser, porque cuando yo empecé a traficar droga, hermano, yo empezaba. Y cuando conseguí esos chelitos, empezaba por el 27 de febrero. Iba donde mi abuela le llevaba algo. Cruzaba por Villa Duarte, llevaba algo. Cruzaba por Los Mameyes, llevaba algo. Cruzaba por Isabelita y donde quiera repartía algo. Porque el don de la piedad estaba en mi vida. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, cuando me abrazó lo inesperado. Ese tiempo, hermano, tenía yo que estar endrogado 24/7. Dios mío. 24/7 tenía hoyos por aquí por la nariz del consumo de cocaína. ¿Qué pasa? En ese tiempo hicieron el allanamiento más grande en Gualey, 1995. Aleluya. Salgo de la cárcel, 92, 95. En el mismo 95, a unos cuantos meses, pues
caí preso en Gualey. En Gualey hicieron el allanamiento más grande. Se vivía un ambiente, hermano, de tiro, un ambiente de problemas, un ambiente terrible. La gente me decía, pero Pedro, tú acabaste de salir de la cárcel. Y yo le decía a la gente, no me den consejo, denme dinero. Wow. Mi mente lo que estaba era en dinero. Aleluya. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La mente mía estaba en dinero. La visión de aquel árbol, yo creía que era dinero lo que iba a conseguir. Después que me convertí, entendí que no era dinero. Aleluya. Que ese árbol alto era Jesús y que lo que yo repartía era ese alimento, era palabra de Dios. Aleluya. Palabra de Dios lo que estamos repartiendo en este día para que la gente entienda cómo Dios puede transformar al hombre. Amén. Traficando droga en Gualey, hermano, un día pasaron unos cristianos y me dieron un tratado. Cuando me dieron ese tratado, el tratado decía, yo soy la droga. De tantos muchachos que habían ahí, me dieron ese tratado a mí. Se acaba la droga y el amigo mío me manda hacia su casa a buscar un dinero para pagar 1 kilo de droga que íbamos a comprar. Cuando tomo el taxi, el taxista era un cristiano. Aleluya. Y parece que estaba en ayuno y oración, hermano. Me dio un tratado ese hombre y me dijo, Jesucristo te ama. Santo Y tiene planes para salvarte. Era como que Dios llevaba una secuencia. Estaba teniendo revelaciones. Dios me estaba persiguiendo, el Espíritu de Dios me estaba persiguiendo. La misma palabra que había leído me estaba persiguiendo. Aleluya. Tuve un sueño donde veía que una ola de tierra del mar salía, pero no era agua, era tierra. Y cuando la hora me daba, era tierra. Santo el Señor. Entonces ese día en Gualey, hermano, se armó el allanamiento más grande. Llegamos, abrimos el negocio, sacamos la droga, sacamos la balanza y empezó el allanamiento. Aleluya. Empezó el allanamiento. Yo tenía una doble vida. Había un mayor en ese tiempo al cual le dieron un tiro en una oreja. El nombre no me acuerdo de él porque no le conocía, no éramos amigos. Pero él tenía intenciones de en los frailes ponernos una peluquería a mí y a un amigo mío llamado Tara. Sí, porque Pero ese mismo mayor estaba de servicio en Gualey y le manda un tiro. ¿Me está entendiendo? Yo viví una doble vida. Un hombre tranquilo por un lado y un hombre delincuente por otro. Dios mío. Aleluya. Yo tenía en Maquiteria dos asociaciones. Una de amigos serios, que eran los amigos de mi alrededor, de mi comunidad. Y otra asociación donde estaban la piraña de la delincuencia. Wow, Aleluya. una doble Vivía vida. con una doble vida en mi juventud. Dios mío. Un niño tranquilo, de trabajo y educado, y un niño delincuente, traficante Dios de mío. droga, de todas las cosas malas. Tiene una habilidad tremenda para guardar una doble identidad. Una doble Sí. identidad. Aleluya. Santo Entonces, Dios. en Gualey, hermano, ese día se armó el allanamiento más grande. Aleluya. Me acuerdo yo que ese era un ambiente tan terrible que pregunté por un amigo mío y le dijeron, a fulano le dieron con una escopeta ayer. Wow. Le habían dado un tiro con una escopeta. Al mayor fulano le hirieron una oreja. Y así era que estaba ese ambiente cardiado, tiroteo, problema, tráfico, corrupción. Santo es el Señor. Cuando hicieron ese allanamiento, hermano, cuando abrimos el kilo de droga, raspamos un poco de la cocaína. Ese día cuando me iba a dar el pase para estar entonado, para recibir fuerzas diabólicas, porque eso es lo que hace la droga, darle fuerza diabólica a la gente, alterar el funcionamiento del cerebro, para que la gente se vuelvan locos, salgan fuera de sí. Aleluya. Me acuerdo yo que cuando yo llegaba a mi casa, tenía que darle 5 o 6 vueltas a una escuela para poderme cansar. Santo el Porque el Señor. tráfico y el consumo de droga no dejaba que yo me durmiera. Aleluya. Llegaba con el dinero, lo tiraba debajo del colchón. Santo es el Señor. Pero ese dinero, el dinero, hermano, no es nada. Porque yo teniendo dinero, cada vez que se vendía 1 kilo de droga, fue mes y medio lo que duré en ese proceso. Dios mío. Teniendo dinero, hermano, tenía una cama que tenía un hoyo en el medio. Teniendo dinero, no tenía una buena toalla. Dios mío. Teniendo algo de dinero, no tenía paz. Aleluya. Cuando yo llegaba era apariencia. Cuando yo me trancaba en mi casa, estaba solo, Aleluya. sin familia. Mi madre había muerto. Mi madre había muerto por un tumor en la cabeza. Le hicieron una operación y se quedó en medio de la operación.
Mi madre ese tumor la abrazó, pero yo era una peor enfermedad que la enfermedad que la mató a ella. Que me acuerdo yo que ella salía con mi hermanito a los puntos de droga, bajaba viviendo en Villa Duarte, duramos un tiempo antes de mudarnos para Maquiteria, donde mi abuela, y ella salía a buscarme para los puntos de droga, donde yo estaba borracho, y cuando llegaba ella con ese batoncito, y el hermanito mío, el que no tiene a Dios, hermano, es un animal. Yo pensaba, yo quería que la vieja falleciera para que me dejara tranquilo. Dios mío. Porque es que el que no tiene a Dios, yo leí un libro y entendí que verdaderamente amar es ser persona. Amén. Usted es una verdadera persona cuando usted aprende a amar. Amén. Cuando aprende a amar. Yo fui una peor enfermedad que la enfermedad que mató a mi madre. Santo es el Señor. Dormía en mi casa, metía la droga estando mi madre enferma. Aleluya. Esto es una reflexión para esos jóvenes que a veces incurren en la ignorancia, están en vicio, en corrupción, en desobediencia, pero no saben lo que sufre un padre cuando un hijo se encuentra en desobediencia. No saben las malas noches que pasa un padre. No saben la incertidumbre y las lágrimas de un padre. Lo que sufre un padre cuando ama a su hijo. Dios mío. Entonces en Gualey, hermano, aleluya, en medio de esa revelación, en medio de esa persecución de Dios hacia mí, llegó el allanamiento más grande a Gualey. Wow. Ese día cuando se armó ese allanamiento, hermano, yo zumbé la droga que había sacado del kilo. Empecé a correr por los lugares donde yo había aprendido desde que llegué a Gualey. Me aprendí los callejones. Sí. Y cuando empecé a correr, hermano, algo grande pasó. Yo empecé a bajar por un callejón que llegaba hasta el río. Y cuando empecé a bajar por ese callejón, un hato de cerdos, donde habían cerdos, rompieron la puerta y salieron. Wow. Y los cerdos iban delante de mí. Entonces yo en esos pensamientos maquinaba, si brinco los cerdos, me pueden tumbar. Si me quedo atrás, me agarra la policía. Allá abajo, casi en la orilla del río, veo un policía pequeño. Y dije, bueno, este policía yo le voy a dar que va a pitar. Y cuando casi estábamos cerca, hermano, me lancé para darle con una patada al policía. Pero detrás del policía pequeño había un gigante, un policía gigante. Y me dio con un bate y se volvió realidad el sueño que tuve con la tierra. Cuando el hombre me dio con el bate y yo caí en tierra, me pisaron la cabeza en la tierra. Y ahí yo, con la cabeza pisada en esa tierra cerca del río, pensé en el sueño. Digo, wow, se hizo realidad. Ahí entonces me llevaron hacia la cárcel de La Victoria. Yo estando en Najayo, pensé cuando mataron a Dani 45, si yo hubiese estado en La Victoria, cuando mataron a Dani, yo me hago rico. A veces que el tigre tiene orgullo de tigueraje. Tiene orgullo de potencia, de los nombres que te da la sociedad. Tenía un sobrenombre llamado El Fino. Me había envuelto en algunos pleitos. Sabía pelear un poco de cuchillo y de machete. Entonces, lo que quería era crecer, quería avanzar. Y si hubiese estado en la cárcel de La Victoria, me hago rico. Y Dios parece que me concedió lo que yo le había pedido. Aleluya. Y cuando yo llegué a la cárcel de La Victoria, hermano, yo no me imaginaba que era como yo no pensaba que era como yo me había imaginado. En la cárcel de La Victoria habían diferentes bandas. Cuando yo llegué, me acogieron los gualeyanos, como yo traficaba droga en Gualey, mandaron un mandado, mandaron dinero y allá me acogieron los gualeyanos. Pero como yo no era de Gualey, yo era de Villa Duarte, pasé entonces al grupo de los villaduarteros, donde estaba Araujo, el Maco, un amigo mío, y ahí entonces compartimos con algunos llamados Huicho, Araujo, estaba yo, éramos como 5 o 6 muchachos. ¿Y esas bandas en la cárcel peleaban entre sí por territorio, por drogas? Cada barrio tenía una banda. Había una banda de Gualey, había una banda de los Guandules, había una banda del Mercado, estaban los guachupiteros, pero en medio de esas bandas, Villa Duarte como que no tenía líderes. Villa Duarte no tenía líderes. Entonces, en ese tiempo, hermano, un amigo mío se envolvió en un pleito. Wow. La persona que compartíamos, Araújo el Maco, siempre discutía con los mercaderos. Los mercaderos eran una potencia. Y ese día, hermano, yo andaba de visita en Alaska.
Y cuando bajé de Alaska de visitar a algunos amigos, que voy entrando a Vietnam, veo ese silencio sepulcral y dije, ¿qué está pasando aquí? Y cuando me acerqué a la celda 6, me di cuenta que todos los tigres estaban reunidos en la celda 5. Esos nombres de Alaska y Vietnam son nombres que le dan a lugares dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel habían varias zonas. Estaba Alaska, estaba el hospital, estaba Vietnam, que era la parte más grande, que era como un coliseo. Entonces, habían diferentes sitios. Y todos esos sitios estaban dominados por bandas diferentes. Sí, habían control en cada sitio. En cada sitio había un control. Los controles le delegaban función porque en esos controles los presos y los líderes se buscaban su dinero. Con la limpieza había que darle. De una forma u otra, ellos se buscaban dinero en esos liderazgos. Entonces ese día, hermano, cuando se armó este pleito, hermano, veo al amigo mío que está allá y el amigo mío tiene como los sudores de la muerte. Cuando yo llegué de Alaska y encontré al amigo mío en la celda 6, con esos 2 cuchillos en la mano, le vi lo mismo que le aconteció a Jesús. Dice que en Getsemaní, Jesús, el sudor que tenía por el pecado que iba a cargar era como gotas de sangre. El peso del pecado había venido sobre Jesús. Asimismo, yo veía la muerte en el amigo mío. Tenía sudores, hermano, que parecían gotas de sangre. Y yo andaba con mi Biblia en la mano. Wow. No es lo mismo ser casi cristiano que ser cristiano. Eso es como importante. yo leía la Biblia, andaba con mi Biblia en la mano, solté la Biblia, hermano, viviendo un versículo bíblico que dice en Juan capítulo 15, versículo 14, que no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por los amigos. Jesús había puesto la vida por la humanidad, pero yo no entendía a plenitud la esencia de lo que decía ese versículo. Yo creía que era que pusiera la vida por mi amigo. Entonces ahí empezó ese pleito. Y en medio de ese pleito, hermano, había un hombre llamado Elías Fuga, que tenía a la gente allá en la celda número 5, con la puerta cerrada. Y él le voció al amigo mío, lo suelto. Y los mercaderos locos por comerse a ese pobre hombre, un hombre pequeño. Ellos iban a comer con su dama. Ya el diablo nos había sellado, lo había sellado a él con la muerte. Había un sello, había un día. El diablo dijo, bueno, aquí lo vencí. El amigo mío por el orgullo le dijo a Elías Fuga, suéltalo. Y cuando él soltó a esa gente, hermano, era una multitud como de 60 o 50 gente. Cuando esa gente entraron a la celda 6, empezaron a cortar la goleta. Cuando empezaron a cortar la goleta, acorralaron a mí y a mi amigo al final de la celda. Y allá esa gente se turneaban de 3 en 3, de 2 en 2. Ahí estaba Ploplo, ahí estaba Chino Bisonte, ahí estaba Malaquía. Ahí había muchísimos presos, los cuales hoy están muertos, algunos vivos, los cuales tal vez no me sé el nombre de todos. Chino Bisonte, ahí estaba Moreno 31, Moreno 30, me parece, 31, un pequeñito él. Entonces, en medio de ese pleito, hermano, había sangre por donde quiera, cuchillo, machete, el amigo mío allá al lado izquierdo y yo al lado derecho, tirando para adelante, y en medio del pleito se me apareció Dios. Aleluya. Cuando se me aparece Dios, paralizó el pleito y me dijo, te voy a enseñar, porque ya el Señor entendía que había un propósito en mi vida. Él tenía un propósito conmigo. Y cuando me dijo, te voy a enseñar quién es tu verdadero amigo. Aleluya. Y me dijo, ¿de quién es ese machete? Y cuando yo bloqueé el machete, me di cuenta y miré el machete en cámara lenta y el machete era de un amigo mío. Es el machete de fulano de tal. Aleluya. Cuando me viré y bloqueé para el otro lado, aleluya, para seguir tirando para adelante, me enseñó el cuchillo, me preguntó, ¿de quién es ese cuchillo? Y yo dije, wow, ese cuchillo de fulano de tal. Habían amigos de nosotros que habían armado a lo contrario para que nos mataran. Wow. Entonces ahí ocurrió algo sobrenatural. Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra cuando los ángeles tendieron la mano para entrar a Lot, a su casa. Ocurrió ahí algo fuera de lo normal. Los ángeles no tienen tiempo, los ángeles no tienen distancia. Asimismo, Dios tiene todo el poder, es soberano, Él lo hace como Él quiera. Dios paralizó ese pleito en cámara lenta para enseñarme una verdad. Me dijo, yo soy tu amigo. Amén, pastor. Eso hay que dejarlo ahí, porque eso hay que continuarlo, pastor. Poderoso. Wow.
la misericordia y la gracia de Dios. En ese momento tan duro, en una prisión, Dios le libra de la muerte, Jesucristo llega a su vida, pero tenemos que continuar con una tercera parte. Amados, esto es Zona Sobrenatural. Yo soy su hermano Juan Malaquías, el pastor Pedro Matos. Wow, qué testimonio. Pastor, gracias. Y denle una palabra final a nuestros seguidores. Amén. Esta palabra es para esos jóvenes, para esos padres. Hoy en día yo soy el mejor hijo que tiene mi padre. Aleluya. Santo es el Señor, le di mucho dolor de cabeza, tuvimos encontronazos, sufrí por mi ignorancia, él sufrió por mi ignorancia, pero al tener un encuentro con Jesucristo y mi vida cambiar, ahora soy motivo de alegría. Yo le exhorto a esa juventud que no importa en lo que ellos se hayan sumergido, hay perdón y hay limpieza para ti. En medio de la cautividad hay uno que te puede libertar. En medio de la mentira hay uno que te puede entrar en la verdad. En medio de la oscuridad hay uno que te puede llevar a la luz. Ese es tu amigo Jesús. Por eso lo predicamos. En él se encuentra la esperanza del cambio y la salvación. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Esto es Zona Sobrenatural. Le pedimos que comente, que le dé like, que nos siga. Dios les bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.